Gracias por asistir a esta charla técnica CCA. Eh, en esta oportunidad tengo el gusto de presentarles al magíster ingeniero Johan Inestrosa Yucra, quien es ingeniero civil de la Universidad de Huamanga de Ayacucho, en Perú. Es magíster en ingeniería estructural de la Universidad Católica. Está cursando un doctorado en administración estratégica de negocios en la Católica también. Y es gerente de Geoingenieros y Academia Estructural. Y también es docente universitario. ¿Ok? El ingeniero expondrá el tema influencia del grid en el desempeño de una empresa de ingeniería estructural. Y bueno, acá les doy una introducción sobre qué es el grit, ¿no? El grit es la pasión y perseverancia por objetivos a largo plazo. El grit es tener resistencia, es mantener la vista en el futuro día tras día, no solamente durante una semana o un mes, sino durante años, trabajando muy duro para hacer realidad ese futuro. Grit es vivir la vida como si fuera un maratón, no una carrera de velocidad, ¿no? Y por favor, continúe, ingeniero. Les dejo a usted para que pueda brindarnos esta charla. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Agradecer a la empresa Diescom, ¿no? A Hans, y felicitarlo, ¿no? Por esta noble labor que hace, ¿no? Mi admiración por ello y bueno, vamos a empezar. Les voy a hablar de la influencia del grit en el desempeño de una empresa, ¿no? ¿Qué es el grit y qué es el desempeño de una empresa? Vamos a ver. Bueno, el grit es la combinación de perseverancia y pasión a largo plazo para lograr objetivos, ¿no? Y bueno, en este caso se ha recopilado algunos documentos, he chequeado prácticamente 13.418 documentos hasta el momento y he empezado a filtrarlos para ver cómo ha ido evolucionando esto del grid, ¿no? El grid, la primera vez que se utilizó fue en el 2007. La ventaja del grid el grit es la fusión de pasión y perseverancia. La ventaja del grit es que de alguna forma eh, eh, es algo como que, digamos, como que de autoayuda, pero tiene un background, un soporte académico, ¿no? Porque tiene artículos científicos que investigan justamente este vocablo, ¿no? Investigan la pasión y la perseverancia y cómo estos dos generan el éxito en diferentes áreas de la vida, ¿no? Se ha investigado en el ejército, por ejemplo, en West Point, que es un lugar en Estados Unidos de difícil acceso, ¿no? Es más complicado que ingresar en Stanford porque no solo necesitas las calificaciones, sino que necesitas la aprobación de alguien del Congreso o de el mismo presidente o sus allegados del presidente, ¿no? Es bien complicado y esta escala es la única escala creada que ha logrado con éxito saber quiénes iban a egresar y quiénes iban a tener éxito acá, ¿no? En este duro pasar o en este duro entrenamiento de West Point, ¿no? Y eso ha sido muy interesante, ¿no? Se ha probado en diferentes partes. Por mi parte, yo he hecho un análisis de frecuencia, de tipos de documentos donde había este vocablo grid, ¿no? Dividido por país, por área de estudio, he visto en cuántos idiomas han habido, ¿no? Lo he clasificado en categorías por países, por autores, por revistas, instituciones, y he determinado cuáles han sido los más destacados, ¿no? Según la cantidad de citas. He buscado netamente artículos científicos y me he ido a lo más prestigioso, ¿no? Dentro del mundo académico, lo más prestigioso es el Web of Science y Scopus, ¿no? Y me he ido allá y he investigado a cada uno y bueno, hay bastante investigación sobre ese tema del grid, ¿no? Y que se aplique en varias áreas, ¿no? Tanto en educación, en temas de medicina, ¿no? Whatever it takes, I want to improve, ¿no? Esto de acá lo dijo, si no me equivoco, fue Will Smith, ¿no? Y esto de acá de la iglesia, acá muestra, ¿no? Cuando muestra una historia conocida por muchos, ¿no? Que indica, ¿no? Que cuando tres obreros están haciendo una iglesia, ¿no? Uno dice está levantando una pared, el otro dice que está haciendo eh, una edificación y el otro indica que está haciendo la casa de Dios, ¿no? Entonces, esa motivación de estar haciendo la casa de Dios, de permitir que haya algo superior, ¿no? Es una motivación muy grande, ¿no? Y esa motivación es la pasión y perseverancia. Voy a explicar esos dos términos a detalle, en breve.
Antes de eso voy a quedarme acá brevemente. ¿Qué es la pasión? La pasión es hacer algo que te gusta, buscar algo que te gusta y repetirlo varias veces, ¿no? Por un largo tiempo. Y ahí entra la perseverancia, en que lo hagas por un largo tiempo. Pero eso no es suficiente, ¿no? Porque hay un autor, que es, igual no recuerdo, que dice que, oye, si haces algo 10.000 horas, vas a ser un experto en ello, ¿no? Pero eso de allá no funciona para la vida real. ¿Por qué razón? Porque tiene que ser esos 10.000 horas, pero con algo que te suba, ¿no? Por ejemplo, en mi caso personal, ¿no? Cada cosa que yo hago, siempre intento tener un mentor, ¿no? Siempre intento, si yo estoy, por ejemplo, mi dedicación principal es hacer estructuras, ¿no? Hago estructuras a cada momento y por ahí tengo algún profesor antiguo, lo que hago es una vez al mes o invitarlo a comer, ¿no? Se siente contento, alegre, pero esa información que me da de cómo manejarme en este lado o en aquello es muy importante para mi vida y para mis conocimientos en general, ¿no? Y trato de tener un mentor en cada parte de mi vida, ¿no? Por ejemplo, así que hablando además directamente, no le vas a pedir un consejo a alguien que tal vez esté mal en el amor, ¿no? Le vas a pedir a alguien que es exitoso en el amor, ¿no? Un consejo, oye, ¿cómo puedo hacer para que me vaya mejor con mi esposa, ¿no? Ahí te va a dar algunos tips, ¿no? Interesantes, ¿no? Y eso no cuesta mucho, ¿no? Cuesta un almuerzo, un reunirte con un amigo que sea más experimentado que tú, con un asesor, con un profesor, con alguien, ¿no? Con alguien que finalmente gastas un plato de comida, pero la experiencia es lo más importante, ¿no? La experiencia que te llevas y el aprendizaje que te da, ¿no? Y ese compartir. Esto de acá es una escala de un artículo científico del 2009, ya está en castellano, porque el que yo encontré estaba en inglés, he encontrado ahora último uno en inglés, pero me indica cómo debo trabajar, entonces ustedes también pueden desarrollar su grid, ¿no? Cada uno tiene un grid, entonces, por ejemplo, lo que demuestra el interés, lo que es la pasión, con esto se mide, ¿no? Son escalas de Likert, cuando me refiero a una escala de Likert, es como que una pregunta, oye, ¿te gustó esto? Poco, más o menos, mucho, regular, bastante, bueno, o sea, es esa división, ¿no? Una escala de Likert es como que unos checks que le das según cuánto te ha gustado, ¿no? Entonces, eh, esto de acá inicialmente estaba en inglés, es de Angela Duckworth, que es la creadora de este vocablo, ella es la pionera, ¿no? Y ella ha hecho el artículo seminal, ¿no? Los artículos seminales, así sean antiguos, siempre se citan. ¿Por qué? Porque son los primeros, ¿no? Son los que han marcado un antes y un después, ¿no? Y ella ha inventado esta escala, ¿no? Del grid, ¿no? Pues, por ejemplo, en las consistencias de interés, a menudo establezco un objetivo, pero luego elijo perseguir uno diferente. Entonces, ya me dice ya qué cosa puedo hacer para yo mejorar mi interés, para yo mejorar mi pasión. ¿Qué me dice, no? A menudo establezco un objetivo, pero luego elijo perseguir otro, ¿no? Eso es algo que yo veo que a mí me sucede, entonces intento trabajar en eso, ¿no? Intento concentrarme en lo que de verdad necesito, ¿no? A veces normalmente te distraes con una u otra cosa, ¿no? Pero tienes que recordar, o sea, tienes que recordar tu objetivo para poder ir correctamente, ¿no? A veces, como ejemplo, por ejemplo, estamos en el mar de la vida, estamos yendo en un barco y en realidad, si tú no sabes a dónde vas, puedes llegar a un lugar que no quieres llegar, ¿no? Y eso es bien importante que también de alguna forma intenten tenerlo claro, ¿no? Porque a veces hay gente que hace toda una vida y al final se dan cuenta que ese no es el lugar al cual querían ir, ¿no? Entonces, más que tomar en cuenta el gusto de las demás personas, ustedes tienen que buscar muy dentro de su corazón qué les gusta hacer, ¿no? ¿Qué quiero hacer por mi vida, ¿no? ¿Para qué? ¿Cuál es mi objetivo de vida? ¿Cuál es la razón por la cual estoy acá? La vida es un hilo pequeño y muchos ya estamos a la mitad ya. Algunos ya estamos pues, casi base 40, entonces hay que hacer lo que a nosotros nos gusta, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Y bueno, eso es muy importante e intentar saber para qué quiero hacer, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Ser un ganador en ese sentido, ¿no?
Las nuevas ideas y proyectos a veces me distraen de los anteriores. Esto también a mí me sucede bastante. Estoy concentrado en algo y de un momento aparece otra cosa diferente pero intento recordar estos elementos para intentar regresar a mi pasión, ¿no? Me intereso por nuevas actividades cada pocos meses. Mis intereses cambian de año en año. He estado obsesionado con una idea o proyecto en particular durante un corto periodo de tiempo, pero luego perdí el interés. Entonces, si tienes estas cosas, es mejor o quitarlas o recordar lo importante que son, ¿no? Si de verdad son importantes, lo vas a hacer, ¿no? Hay un ejemplo que yo comparto con mis alumnos, que es el siguiente, ¿no? Algunos dicen, no, no he podido, no he podido llegar temprano porque por el tráfico, ¿no? No he podido hacer esto por tal o cual razón, ¿no? Y yo creo que esas excusas en realidad, ¿no? Porque no son válidas, ¿no? Porque cuando algo es importante para ti, le vas a dar tiempo. Si no, lo que va a pasar es que le vas a buscar una excusa. Si algo de verdad es importante para ti, vas a hacer todo para que eso suceda. Imagínense que la mujer de sus sueños, qué sé yo, su esposa, no sé, la mujer de sus sueños, de su vida, lo cita a una cita. No vas a llegar tarde. No vas a llegar tarde porque es la mujer de mis sueños, ¿no? O es el trabajo de la vida, es el trabajo que siempre he soñado y me dan la oportunidad de tener una cita para ese trabajo. No voy a llegar tarde porque es importante para mí. Entonces, si no es importante para ti, no le vas a dar tiempo. Es algo que siempre deben ponerse a pensar, ¿no? ¿Qué es importante para ustedes, ¿no? Y algo también, tal vez, que no se expresa acá, pero yo creo que es muy importante, es hoy en día se ha vuelto un poco, ha pasado de moda el tema de los valores, ¿no? Y tanto así que las empresas que medianamente cumplen lo que dicen, ya se vuelven de alguna forma prestigiosas, ¿no? Mucho está pasando o sea, que hay mucha informalidad, ¿no? De todo tipo, al menos en ingenieros eso sucede bastante, ¿no? Hay mucha informalidad, se da un plazo y no se puede cumplir, ¿no? Si ustedes no pueden hacer algo, por cualquier razón, ustedes tienen que avisar apenas no puedan hacerlo, ¿no? Para que el interesado en ese proyecto se pueda defender, pueda ver alternativas de qué hacer, algo, ¿no? Es importante ser responsables, ¿no? Responder a lo que suceda, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Para terminar esta parte del interés, algo más que quisiera agregar y tal vez contarles una pequeña historia de un burrito. Un burrito eh, pasa por un puente, ¿no? Pasa por un puente y este puente es el burrito, un papá y un hijo, ¿no? Los tres pasan caminando y la gente como que los critica, ¿no? Oye, qué tontos, ¿por qué no se suben al burro, ¿no? Pasan a otro pueblo y deciden subir al niño, ¿no? Y los de ese pueblo empiezan a decir, oye, pero qué niño tan desconsiderado, ¿no? ¿Por qué no le da el asiento a su papá, ¿no? ¿Por qué su papá no va en el burro, que es considerado? Ya, deciden cambiar y el papá se sube, ¿no? Siguen yendo y ya por el otro pueblo eh, tienen otra observación, ¿no? ¿Qué papá más desconsiderado? ¿Cómo a su hijo no lo puede subir? Solo piensa en él es un niño, bla, bla, bla. En un tema hipotético, deciden subirse los dos y nuevamente les dicen, oye, qué abusivos, pobre burro, no se dan cuenta que el pobre burrito sufre con esto. Deciden cargar al burro y el otro pueblo les dice, ¿no? Oye, pero qué burros, ¿cómo van a hacer eso? ¿Qué problema, ¿no? Entonces, la moraleja con este cuentito del burro es, hagas lo que hagas, la gente te va a criticar. Hagas lo que hagas, así hagas algo muy, muy bueno, ellos te van a criticar, siempre van a encontrar la manera de criticarte. Entonces, tu responsabilidad es hacer lo que te gusta. Es eso de ella, le repito, y tal vez soy un poco reiterativo con eso es muy importante para su vida, ¿no? Uno tiene que hacer lo que le gusta, para lo que ha venido acá, para lo que lo hace sentir lleno, lo que lo hace feliz. Eso es muy importante. Ok,
Me resulta difícil mantener mi enfoque en proyectos que tardan más de unos meses en completar, ¿no? Estas cosas sería bueno que las practiquen porque son una forma de mejorar su grid, ¿no? Este de acá multiplicado por esto de acá, esto es como riesgo es peligro por vulnerabilidad, ¿no? Esto es grit es igual a interés por esfuerzo, ¿no? Se multiplican. He logrado un objetivo con muchos años de trabajo, esto ya viene la perseverancia acá, ¿no? He superado contratiempos para conquistar el desafío importante, perseverancia. Termino todo lo que empiezo, esto marca la perseverancia, aunque sea con cosas pequeñas, practica, ¿no? Aunque sea simplemente con levantarte, no a las 4 de la mañana, tal vez no puedas, ¿no? Tal vez media hora más antes, ¿no? Para hacer otras cosas, ¿no? No sé, en algo, pero tienes que practicar con cosas pequeñas, ¿no? Los contratiempos no me desaniman, eso sí es importante, ¿no? Siempre siempre piensan que se van a morir, ¿no? Yo uso esa técnica, ¿no? Cuando algo me desanima, yo pienso, oye, pero me voy a morir. ¿Para qué me desanimo? Mejor me relajo y continúo, ¿no? La vida es corta como para estar desanimándome, ¿no? ¿Para qué me preocupo? Antes me preocupaba, ¿no? Yo recuerdo que una época que me enfermé, terminé endeudado, ¿no? Terminé muy endeudado y estaba muy preocupado con las deudas. ¿Ahora qué haré? ¿De dónde sacaré acá, no? Y la verdad es que pensar en esas cosas me tenía tan así, tan sumido en esos pensamientos que no hacía bien muchas cosas, ¿no? Entonces, ya me imaginé, oye, en todos los casos, ¿qué va a pasar? No voy a ir a la cárcel. Claro, no voy a ir a la cárcel, ¿no? Pero, bueno, no pagué, ¿no? No pagué en esa ocasión, ya luego pagué, pero no, o sea, a lo que quiero llegar no es a que no paguen, ¿no? O sea, a lo que quiero llegar es a que, no se preocupen, tranquilos, o sea, todo es un tiempo, todo es pasajero, y simplemente relájense y van a encontrar salidas que les van a sorprender de alguna manera, ¿no? Soy trabajador, eso ya depende de ustedes, ¿no? O sea, intenten hacer algo que les guste y les aseguro que van a ser trabajadores, ¿no? Entonces, si les gusta hacer videitos, hagan videos, si les gusta hacer, no sé, lo que sea que les guste hacer, háganlo. Soy diligente, ¿no? Acá lo tengo en otra palabra, soy diligente, ¿no? Me organizo bien, ¿no? Ok, esto de acá es de Angela Duckworth, ¿no? Este es bueno, este no es el original, este de acá es del 2009, el short scale. El original es del 2007, que es una escala más grande, ¿no? Pero el short scale me parece que representa muy bien cómo medir eso de allá. El desempeño organizacional va ya con otro tema, ¿no? Va netamente con cuánto de plata va a regresar a tu bolsillo, ¿no? Retorno promedio de la inversión de los últimos 3 años, ganancia promedio de los últimos 3 años, crecimiento de las ganancias en los últimos 3 años, retorno promedio sobre las ventas de los últimos 3 años, crecimiento promedio de la cuota de mercado en los últimos 3 años, crecimiento promedio del volumen de ventas en los últimos 3 años, crecimiento promedio de ventas en dólares en los últimos 3 años, y esto lo pueden aplicar a ustedes, ¿no? O sea, desempeño organizacional, ¿de qué forma el grid puede influenciar acá, ¿no? Eso es un bonito tema de investigación, ¿no? Que es una variable dependiente, y acá tenemos la independiente, que sería el grid, y la dependiente, que sería el desempeño organizacional, ¿no? De esto van a encontrar muchos artículos científicos. Bueno, voy avanzando. Bueno, Sowik define el grit como el rasgo de personalidad que combina perseverancia y pasión a largo plazo en el campo de acción y sugiere un factor clave y sugiere que es un factor clave para el éxito. Acá hay algo bien importante. A veces mucha gente se deja guiar por el talento, ¿no? Dice, pero él es talentoso y puede jugar muy bien, o él es talentoso y como que mucho admiramos el talento, ¿no? Y como que dejamos un poquito de lado el tema del grit, ¿no? Del grit. Pero ¿qué pasa? Cuando tú quieres una habilidad, el talento no va solo, el talento se multiplica por el grit. Y eso no lo digo yo, por ejemplo, lo dice Carol Dweck, ¿no? Que es una doctora en psicología muy reconocida, que justamente hace esta multiplicación, ¿no? Tú puedes tener de talento, imagínate que el talento se mide del 1 al 10. Tú puedes tener de talento 8, que es un talento altísimo, ¿no? Pero tú puedes tener de grit 2, ¿no? 2 por 8, 16, ¿no? O sea, ok. Puede haber otra persona que no es tan talentosa como tú, ¿no?
tiene talento 5, talento 4, pero tiene de grit, no sé, 10 por 4, 40, ya supera al otro, ¿no? Entonces, es muy importante que si no tienes esa habilidad, o sea, si no tienes ese talento, para desarrollar esa habilidad, te vayas por el grit. El talento es algo que no puedes controlar, ¿no? Finalmente naces con eso, ¿no? Muchos nacen ya con esa predisposición, ¿no? Pero el grit sí, es algo que va en tu alcance, es algo que tú sí puedes manejar, ¿no? Cuánta pasión le voy a colocar y cuánto punch le voy a colocar a algo, eso sí depende enteramente de ti, ¿no? Eso es tu responsabilidad, ¿no? Hay un tema tal vez muy bonito, ¿no? En esta vida hay tres tipos de personas. Una que es la víctima, la otra que es el jugador y la otra que es el héroe, ¿no? La víctima. ¿Qué es la víctima? La víctima es a la cual todo le pasa. Y que no tiene un sujeto, ¿no? Es como, la víctima es como un niño. Los niños, por ejemplo, cuando rompen su juguete, se rompió, se cayó. Si se dan cuenta en la palabra se cayó, en la oración se cayó, no existe sujeto. Y no existe sujeto porque ellos no asumen la responsabilidad. No dicen, se me cayó a mí. No, dicen se cayó. Y lo mismo hacen las víctimas. Las víctimas dicen, ay, es por culpa del gobierno, es por culpa de tal, es por culpa de cual, cuando de alguna forma el principal culpable normalmente siempre se encuentra frente al espejo. El responsable de hasta dónde has llegado o cómo estás en esta vida, de alguna forma siempre está en el espejo. Ahí él te va a mostrar, ¿no? Porque finalmente son tus decisiones. Es cierto que te influye mucho lo que la vida te ha dado, ¿no? O sea, el hecho de tener familia humilde o el hecho de tal vez, o familia con escasos recursos, o el hecho de no haber aprendido algunas habilidades al inicio, es cierto que marca, ¿no? Es cierto que marca y te da desventajas en la vida, ¿no? Pero hay un momento en el cual tú ya tienes cierta edad como para hacerte responsable de eso, ¿no? Ok, ya, está bien, no he tenido tal vez la preparación que ha tenido medio mundo, pero hay un momento en el cual yo me doy cuenta que ya no he tenido esa preparación y hago algo para cambiar esto de acá, ¿no? Hago algo para mejorar esto de acá. Ok, no sé inglés, bueno, me voy a poner eso en inglés, porque ya depende de mí. Hay un momento en el cual yo asumo esa responsabilidad y eso es muy importante, ¿no? Asumir esa responsabilidad. Bueno, la víctima es aquella a la cual todo le sucede, ¿no? O el clásico, ¿no? Llegó tarde el tráfico. Bueno, si sabes que hay tráfico, entonces sal de una hora antes, pues, ¿no? Prevente, porque, o sea, ¿qué significa? Cuando yo escucho a uno de mis alumnos que me dice, ¿por qué llegaste tarde? Por el tráfico, o escucho a una tercera persona, ¿por qué llegaste tarde por el tráfico o por algo así? Yo digo, oye, entonces cada vez que haya tráfico vas a llegar tarde. O sea, nunca vas a llegar temprano. Y normalmente en esta ciudad, en Lima, donde ahora estoy, siempre hay tráfico, ¿no? Entonces, prevénganse, ¿no? Y ese es justamente el otro lugar, ¿no? El lugar del jugador. El jugador es aquel que hace las cosas, hace que las cosas sucedan, ¿no? Cuando tú le preguntas a un jugador por qué llegaste tarde, te va a decir, por ejemplo, me quedé dormido. Suena medio feo, pero está asumiendo la responsabilidad. Hay un sujeto ahí. Me quedé dormido. Yo me quedé dormido. Entonces, si hay un sujeto ahí, voy a hacer algo para cambiarlo. Finalmente, el ente o la persona tal vez más elevada a la cual de alguna forma yo admiro es al héroe, ¿no? ¿Quién es el héroe? El héroe es alguien que se guía por sus valores, ¿no? No se guía por el dinero, se guía netamente por los valores, ¿no? En esta vida he conocido unos cuantos héroes, un par, ¿no? Que netamente hacen las cosas por amor, ¿no? Un par. Mi abuela, por ejemplo, es una héroe, ¿no? Es alguien que simplemente da amor, no sé, me parece increíble, ¿no? No he conocido muy pocas personas así, ¿no? He conocido también un amigo que es un pastor coreano que se dedicaba a hacer colegios y daba educación gratuita a mucha gente en Ayacucho, en Ica, entonces me deja sorprendido. Y yo siempre pensé, oye, pero ¿cuál es su objetivo? ¿Por qué hace esto de acá? ¿Por qué hace tantas cosas gratuitas? ¿Por qué baña a los niños? ¿Por qué se los lleva de paseo con su auto?
¿Por qué les da juguetes? ¿Por qué los educa? ¿Por qué les enseña inglés? Es algo que a veces me cuesta entender, ¿no? Tal vez porque todavía no tengo ese nivel que él tiene, ¿no? Pero es alguien que ya va más allá del dinero, ¿no? Ya es una persona que va muy por encima, ¿no? Es una persona que va por los ideales, ¿no? Esa es mi meta, por ejemplo, de vida, ¿no? Me gustaría ser un hombre de valores, creer en los valores por el momento, yo tengo otras prioridades, pero me gustaría en algún momento, copiarlo, ¿no? Imitarlo. Ok. Bueno, vamos a seguir viendo esto de acá, ¿no? Tal como se reconoce en el campo, ¿no? El perfil del emprendedor con la perspectiva actual debe tener una marcada necesidad de autocontrol y ser capaces de asumir riesgo, mencionando que debido a esto el emprendedor percibe más oportunidades que el promedio, denotando así el desarrollo del mismo emprendimiento y formando rasgos personales propios del emprendedor como la madurez, el autoconocimiento y, más importante, el liderazgo, ¿no? Sobre todo el liderazgo transformacional. Grit en las ciencias de la gestión, en un estudio de Sakurai, ¿no? Y Watanabe, ¿no? El autocontrol se define como la capacidad de suprimir las tendencias conductuales indeseables con el fin de lograr objetivos, ¿no? Diversos estudios han encontrado que tener un alto nivel de autocontrol está asociado con consecuencias sociales positivas. El autocontrol no es el grit, ¿ah? Es diferente, pero va muy relacionado con el grit, ¿no? Como un mejor rendimiento académico, relaciones interpersonales más saludables y mayor satisfacción con la vida. El grit y el autocontrol son habilidades distintas, pero que se complementan bastante, ¿no? Según todo esto, cada una de estas cosas que les estoy indicando son de artículos científicos, ¿ah? De cuartil uno y cuartil 2. O sea, no lo digo yo, lo dice gente que ha estudiado mucho ese tema, ¿no? Según Casa y Posner, ¿no? La investigación sobre el papel del grit en el liderazgo es limitada, pero existen razones para sospechar que el grit puede desempeñar un papel importante en el liderazgo efectivo, ¿no? La naturaleza persistente y orientada hacia objetivos del grit refleja la mentalidad progresista y el enfoque a largo plazo que suelen distinguir a los líderes eficaces. Ya tenemos algo más, ¿no? En arco tirado, ¿no? Han estudiado el grit, cómo influye en el emprendimiento, ¿no? Y cómo de esta manera el grit se relaciona con el autoempleo, ¿no? Los autores sugieren que el grit es el factor más importante para determinar el autoempleo en personas propensas a asumir riesgos, ¿no? Ya que enfrentan mayores niveles de fracaso y frustración en el camino hacia el emprendimiento. La resiliencia es algo muy importante, ¿no? El famoso una raya más al tigre. Nicolás y Riche, ¿no? Señalan que bueno, esto ya es para el tema bibliométrico, es los artículos que he podido revisar, ¿no? Le he hecho una pequeña gráfica acá para que vean cómo este tema del grit ha ido evolucionando, ¿no? Cada vez se está investigando más sobre el grit, ¿no? Esto de acá, lo último lo corté en el 2023, pero bueno, sería bueno que lo actualice, ¿no? Porque esto de acá, si se fijan, está en subida, ¿no? Cada vez más personas en el mundo están investigando este tema, ¿no? Del grid. Porque funciona, esto de acá incluso creo que va a llegar a ser exponencial porque es algo que funciona en muchos ámbitos de la vida, ¿no? Bueno, acá les dejo los indicadores utilizados en el análisis por categorías, países, instituciones, revistas, autores, ¿no? Esto es la metodología que he utilizado, ¿no? Y hago un análisis en cada categoría por medio de la siguiente ecuación, ¿no? Esto simplemente es para darle la importancia, ¿no? ¿Qué es más importante, ¿no? Con esto puedo comparar revistas, autores, ¿no? De por qué es importante, ¿no? La cantidad de documentos, citas y el H-index es cuán prestigioso es un documento, ¿no? Se obtienen de herramientas disponibles en Scopus como el Eshimago y el cual es proporcionado por Eshimago Journal Country RAM, ¿no? El Eshimago es como un software del Scopus que te indica cuán prestigioso es una revista, ¿no? Lo colocas en Eshimago y ves el cuartil que tiene, ¿no? La metodología para el análisis bibliométrico del grid es, bueno, se ha hecho la búsqueda del grid en la base de datos de Scopus. Se han encontrado 13.418 artículos. De esos 13.000 se han dividido en artículos de conferencia, capítulos de libro, ¿no? Desde el 2007 hasta el 2022, ¿no? Los artículos seleccionados según criterios de inclusión son 3.087.
Finalmente me he quedado, después de descartar varios, con 944 artículos, y con esto se ha procedido a hacer eh, la separación, ¿no? Tanto del análisis general como por un análisis por categorías, ¿no? Las publicaciones por tipos de documento, en los 944 documentos científicos se tiene que cuatro tipos de documentos, ¿no? La mayor cantidad de documentos, el tipo que artículos son el tipo de documento más usado, el casi 90% son artículos, ¿no? El resto son conference paper y artículos capítulos de libro. Se ve también algo bien curioso, ¿no? Que las principales áreas de estudio que están presentes en la base de datos está en psicología, o sea, está muy estudiado en psicología, está muy estudiado en ciencias sociales, lo que es administración de empresas, ¿no? En medicina, y poco a poco va aumentando, ¿no? Este es el de ingeniería, ¿no? Estados Unidos es el país que más investigación generó en lo que respecta al GRID, con un total de 456 publicaciones, lo cual representa el 48% de todos los documentos analizados, ¿no? Cantidad muy por encima del segundo lugar que corresponde a China, ¿no? China, de más o menos el 2007, estaba muy por debajo de todos los países, ¿no? Fíjense cómo China, si ustedes buscan o intentan estudiar cualquier tema de investigación, en la mayoría de países, China está creciendo, pero muy, muy bruscamente, ¿no? Muy bruscamente. Alguien que estaba como que ni aparecía en los top, ahora está apareciendo, ¿no? Está apareciendo en el segundo lugar y en algunos casos en el primer lugar. Ahora, ¿qué ventaja me da que ser el más representado, ¿no? El país más referenciado, ¿no? Lo que pasa es que esto de acá está muy relacionado con el nivel de avance de un país, ¿no? Cuando más investigación hay, el país logra crecer más, logra ser más fuerte, ¿no? Por esa razón es que le colocan bastante presupuesto al tema de investigación, ¿no? A los temas de investigación, ¿no? Acá se puede ver por países, ¿no? Cómo ha ido creciendo, ¿no? Acá se puede ver las publicaciones anuales acumuladas también, ¿no? Desde el 2012, ¿no? Empezó a haber un incremento de la cantidad de producción científica y esa tendencia aumentó en el año 2016. Esto podría deberse al hecho de que, como se ha mencionado en apartados anteriores, el GRID puede ser estudiado desde varios enfoques, como las finanzas, el deporte, el emprendimiento, los negocios, entre otros, ¿no? Por lo que su investigación no se limita a investigadores de unas pocas disciplinas. Además, se puede observar que la tendencia creciente en la cantidad de producción no se vio afectada por la pandemia, ¿no? Muchos estudios en el tiempo de pandemia han tenido un bajón, ¿no? Sin embargo, el GRID sigue estudiándose, ¿no? Y sigue estudiándose cada vez más y más, ¿no? El idioma en el cual más se escribe es el inglés. Mi recomendación, no sé cuántas personas menores habrán acá o cuántas podrán ver esta charla. Mi recomendación es que estudien sí o sí el inglés. El inglés es súper necesario, ¿no? Me hubiese encantado que alguien me diga, oye, el inglés va a ser súper importante en tu vida. Sí, la mayor cantidad de información valiosa la vas a encontrar en inglés. No vas a encontrar muy buena información en castellano. Eso es lo que a mi experiencia he visto, ¿no? No encuentro muy buena información, ¿no? Por, por ejemplo, una tesis no es una buena información. Dentro del mundo académico, citar una tesis es poco prestigioso, ¿no? Citar, lo prestigioso es citar artículos científicos, ¿no? Y casi todos están en el inglés, miren. Casi el 100% están en el inglés, están el 96% está en inglés. Entonces, bueno, el español, 1,4% es demasiado poco. Tan poca información que la verdad es que no te genera mucho aporte, ¿no? Acá está la mayor cantidad, ¿no? Entonces, sí o sí tienes que aprender inglés. Incluso el chino tiene que aprender inglés porque la mayor cantidad de publicaciones están en inglés, tanto en Web of Science como Scopus, ¿no? Acá tenemos la categoría por país. Bueno, Estados Unidos es el que mejor puntaje estandarizado tiene con la ecuación que les he mostrado. Lo que he hecho es simplemente se ha sumado las publicaciones totales de cada uno, las citas totales, los autores productivos, las instituciones productivas, ¿no? Los autores productivos se ha nombrado a los que tenían de 4 a más publicaciones, las instituciones productivas de 5 a más publicaciones, ¿no? Y las citas totales indican los más prestigiosos, ¿no? Entonces, todo esto de acá se ha estandarizado y se ha tomado un puntaje estandarizado, ¿no? Entonces, el más alto es el de Estados Unidos, seguido muy, muy de cerca por China, ¿no?
Acá podemos ver también en la categoría, ¿no? Por categoría, ¿no? Se puede ver publicaciones totales, sitios totales, autores productivos e instituciones, ¿no? Va siguiendo China y así va yendo la lista. Las universidades que más han estudiado este tema del grid es, por ejemplo, la Universidad de Pensilvania, el George Mason y la de Beijing, ¿no? De Estados Unidos, ¿no? Fíjense que las primeras siempre son las de Estados Unidos, ¿no? Y es porque le ponen mucho presupuesto al tema de investigación, ¿no? Y es por eso que hasta el momento siguen siendo una potencia, porque es muy fuerte el tema de investigación. La categoría por institución, ¿no? Acá están los resultados estandarizados. La siguiente. Estos son las revistas más prestigiosas, ¿no? Journal of Personality and Social Psychology. Esta revista es prestigiosa, Frontier of Psychology, in Psychology, ¿no? Esta también, porque acá en estas dos publican Angela Duckworth, ¿no? Como ella ha publicado acá, de alguna forma genera bastantes citas, ¿no? Bastantes citas. Entonces también es importante ver esto, ¿no? Voy para el siguiente, estos son el Eshimago, el H-index, las citas y las publicaciones totales, ¿no? Divididas en un gráfico para que se entienda más claramente, ¿no? Acá tenemos la estadística de los 10 autores más productivos en ese sentido. Angela Duckworth es la mayor. Kelly, que acá hay un engaño, ¿no? Porque Kelly y Duckworth publican juntos, pero bueno, es en teoría el segundo autor más productivo en ese sentido, ¿no? Luego sigue China, Noruega, ¿no? Estos son los 10 autores más productivos. Resultados estandarizados acumulados de 2007 al 2022. Conclusiones, el documento más usado para el artículo científico, bueno, es el artículo científico, ¿no? El 90%, ¿no? Y es de alguna forma lo más prestigioso, ¿no? Estados Unidos es el país que más investiga en el grid, asimismo es el que más documentos tiene, ¿no? Además, el país con mayor ratio de citas, llegando a 32 citas por cada documento publicado, ¿no? En promedio, ¿no? Journal of Personality, ¿no? Es la revista más importante, ¿no? Teniendo la mayor cantidad de artículos, citas, factor de impacto y medio, ¿no? Ok. Frontier in Psychology es la revista con mayor cantidad de publicaciones y con mejor H-index. ¿Qué es H-index, no? ¿Cuántos artículos he publicado y cuántos me han citado, no? Si yo tengo 20 artículos y solo me han citado una vez, solamente mi H-index es de 1. Entonces, es una forma de medir cuán productivo es una entidad, un autor, ¿no? O sea, por ejemplo, si he producido 5 artículos y mis 5 artículos han sido citados 5 veces, entonces mi H-index es de 5, ¿no? Entonces ya soy de alguna forma más prestigioso y más atractivo para el entorno mundial, ¿no? Las siguientes universidades, Pensilvania, George Mason. Pensilvania es donde trabaja Angela Duckworth, por eso me parece ciertamente, bueno, el hecho de tener gente que investiga bastante en un lugar jala bastante tanto para el país como para la universidad, como para lo que lo rodea ahí, ¿no? Angela Duckworth y Kelly, ¿no? Son los autores más relevantes, ¿no? Respecto al grid y sobresale la cantidad de citas, ¿no? 4.444 citas al momento de esta publicación, ¿no? Es muy importante que se investigue más sobre el grit en los negocios para determinar la influencia en los emprendimientos. Esto es lo que les comentaba, lo de los 10.000 horas de prácticas, que fue popularizado por Malcolm, ¿no? Pero siempre necesitas, si tú quieres de verdad ser un experto, necesitas siempre tener un mentor, alguien que te ayude. Si todos los días vas a correr, pero vas a correr sin esa ayuda extra, no vas a poder mejorar, ¿no? Si ahora quieres ser un experto, corre todos los días, pero asesórate, ¿no? Busca a alguien que te enseñe cómo correr más rápido, cómo tienes que sobar tus piernas, qué tienes que comer, porque si solamente corres por correr, no vas a poder ser un gran atleta, ¿no? Esas 10.000 horas tienen que ir acompañadas, o sea, esto de acá es interesante, pero tiene que ir acompañado de siempre del mentor, de alguien que te ayude, ¿no? O de una forma de evolucionar esto de acá. Bueno, esas son algunas referencias que he utilizado para esto de acá, ¿ok? Y los artículos científicos a los cuales pertenecen a cuartil 1, cuartil 2, o sea, que son prestigiosos, ¿no? Ok, creo que eso sería todo de mi parte. Espero que les haya gustado la charla. Muchas gracias por la atención prestada. Acá te voy a compartir un video Mm. donde justamente, bueno, para todo el que quiera verlo, ¿no? Hay un video donde la misma autora hace una conferencia de 5 minutos. Se lo recomiendo, revísenlo, pero
no es un video como que simplemente de lo que ella dice, de lo que, de su vida, no. Tiene un fundamento científico, ha seguido el método científico, se puede replicar. Entonces lo Ujú. pueden aplicar para sus hijos, para ustedes mismos o para lo que se necesite, ¿no? Les mandé el video ese donde justamente Angela Duckworth habla unos 5 minutos y explica muy bien el tema del grid, ¿no? Entonces, sí lo recomiendo para la aplicación, como les decía, de sus hijos, de sus familiares, de ustedes mismos, ¿no? Y justo acá, Tendrán a alguna ver, duda. como comentario dice, ¿no? Jimena dice, eres ingeniero. Moisés dice, muy interesante, ¿no? Bueno, podrá compartir el video, ya lo compartiste, Johan. Alfredo dice, muy interesante y reflexivo, es cierto, no es muy reflexivo lo que indicas. Eh, Me quedó esa frase que indicases, ¿no? Que el grit, como tu definición del grit, ¿no? Así como riesgo, el riesgo era, ¿no? Peligro por vulnerabilidad, indicases que el grit era interés por esfuerzo, ¿no? Claro, Entonces, pasión por perseverancia. interés por esfuerzo, algo así, ¿no? Pasión por perseverancia, ¿no? O la pasión por perseverancia, ¿no? Claro, el interés es el interés sería la pasión, porque lo que te apasiona es lo que te va a interesar, y la perseverancia sería el esfuerzo, ¿no? Porque mientras más te esfuerces, más, es como ser más dúctil, ¿no? Llevándolo al tema de estructuras, Claro, sí, sí, tener, sí. ser más dúctil, no solamente, o sea, como los materiales son dúctiles, que tienen una gran deformación, una gran capacidad de formación, igual nosotros ser dúctiles en la vida, ¿no? Tener una gran capacidad de tener la paciencia y y la fuerza para poder conseguir nuestras metas, ¿no? También escuché que el grit tenía mucho que ver con lo que era la resiliencia y la resistencia, ¿no? Me pareció que se asemejaba mucho a lo que era lo que buscamos ya llevándolo a nuestro lenguaje como ingenieros estructurales, ¿no? Ser resilientes y ser resistentes, ¿no? O sea, tener la determinación, ¿no? Y ser capaces de seguir adelante a pesar de que las cosas nos vayan mal, ¿no? O sea, a veces nos bajoneamos porque algo nos va mal, no nos va bien, pero es importante seguir dándole fuerza, seguir empujando, empujando. Y eso es lo que me parece que has definido como grit, ¿no? Que es esa combinación, ¿no? De pasión, perseverancia, para lograr nuestras metas a un largo plazo, ¿no? Y esto puede influir, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una empresa de ingeniería estructural, esta pasión y perseverancia va a influir a que nuestra empresa de ingeniería estructural logre objetivos buenos a un plazo, a un largo plazo, pero bueno, lo vamos a lograr, ¿no? Lo que pasa es que la mayoría de emprendedores, por ejemplo, lo que hacen es que se rinden rápido, ¿no? O sea, muchas veces se rinden, o no es que se rindan, sino a veces falta de apoyo, o no sé, ¿no? O no se dan las circunstancias. La estadística en Perú dice que uno de cada 10 emprendedores al año ya está saliéndose, ¿no? Sí, es cierto, o Perdón, sea, 9 de cada 10, ¿no? nueve O de sea, cada 10. O sea, 9 de cada 10. solamente ¿no? Muy poco, ¿no? Casi 90% se va, ¿no? O sea, dijiste así, ¿no? Casi 90% se va, ¿no? O sea, 9 de cada 10 es casi el 90% que no resiste, puede decir, no tiene esa resiliencia, esa resistencia, y desiste de dejar ese tema, ¿no? Yo creo que esta parte del grit va más que nada a los ingenieros que queremos emprender en lo que es la ingeniería estructural y tener una empresa, una oficina, ¿no? A largo plazo, ¿no? A largo plazo. Debe ser a largo plazo, ¿no? Porque no es fácil. Es muy cierto lo que dices. O sea, nosotros como ingenieros estructurales también deberíamos tener un mentor, ¿no? Cierto, capaz un profesor de mucha edad no maneje los lenguajes de programación que manejamos ahora nosotros, pero ten en cuenta que tiene mucha experiencia y no solamente la experiencia técnica, sino la experiencia en cómo redactar un correo, la experiencia en cómo elaborar un informe, la experiencia en cómo expresarte ante un cliente, la experiencia en muchas cosas, ¿no? Y es muy importante tener siempre un mentor. Por ejemplo, yo siempre he tratado de que mis jefes en mis trabajos anteriores sean mis mentores, ¿no? Y en mi trabajo anterior, mis jefes eran personas muy mayores, de 70 años. Y sí, he aprendido bastante. Creo que lo que más aprendí de ellos fue la parte de cómo desenvolverse en una reunión frente a un cliente, ¿no? Mostrar seguridad, decir las palabras adecuadas, ¿no? Eh, estando de diferentes partes, ¿no? Si eres un ingeniero revisor, ser muy respetuoso con la contraparte, ¿no? No tratar a la otra parte como si fuera un niño, ¿no? O sea, respetar por más que su diseño no te parezca adecuado. Si eres el ingeniero que le revisa, mostrarte seguro con tus cálculos, mostrarte seguro con tu proyecto, ¿no? Porque en teoría lo has hecho bien.
¿no? Entonces, y siempre mantener la buena actitud, ¿no? En el lado en que te encuentres cuando estás en un proyecto, ¿no? Porque si no, la otra contraparte se puede ofender, ¿no? A quién le gusta que le corrijan delante de otras personas? A nadie, ¿no? Y en una reunión de revisión de pares, muchas veces se da eso, ¿no, Johan? Toca que te revise otro ingeniero y hay que saber decir las palabras adecuadas para que la otra contraparte no se ofenda. Y además ten en cuenta que el mundo es chico, ¿no? Y un día tú eres revisor y el día siguiente él va a ser el que te revise. Y no vas a querer que te traten mal tampoco, ¿no? Claro, claro, totalmente de acuerdo con eso. Y bueno, y también me identifiqué con varias partes que dijiste del short grid scale, sobre que a veces nosotros no somos muy constantes con nuestros intereses ni muy perseverantes con el esfuerzo, ¿no? Porque a mí me ha pasado que a veces me salen nuevas ideas o tengo nuevos proyectos y me distraen de lo que ya he venido haciendo anteriormente, ¿no? Y eso me aleja de las metas, ¿no? Y bueno, también es bueno terminar todo lo que uno empieza, ¿no? Porque muchas personas a veces eh, empiezan una maestría, empiezan una maestría específicamente y muy pocos lo terminan, ¿no? Por ejemplo, no sé si te pasó, Johan, que la mayoría que hace una maestría en estructuras, creo que muy pocos son los que se titulan, ¿no? Muy Esa pocos es son. una realidad, y creo que es peor en el pregrado, porque la mayoría de pregrado, ¿Mm? tal vez de alguna forma, para mí es un error que los chicos de pregrado se les pide investigación cuando no están preparados para investigar, ¿no? O sea, si alguien de pregrado egresado le dices, oye, que es un artículo científico, que es Scopus, que es Web of Science, que es Shimago, que es hay tantos términos que se cite, hay tantos términos y tan complejos ahí, pululando, que en realidad, incluso las mismas variables, ¿no? Variable dependiente, independiente, moderadora, mediadora. Entonces, no los preparan para investigar. Y si no los preparan para investigar, ¿por qué les exigen una investigación, no? O sea, creo que lo justo sería que, no sé, tal vez hagan un diseño o algo así, o minimizar la magnitud, ¿no? Yo creo que ese es un tema, ¿no? Porque justamente por eso creo yo que mucha gente no se puede titular, ¿no? Pasan años y no se titulan porque justamente no saben cómo hacerlo, ¿no? No tienen una guía de cómo hacerlo. Y finalmente también al que le consultan, tal vez muchas veces no ha hecho mucha investigación tampoco, ¿no? Entonces, eso es yo creo que en ese sentido la universidad tal vez debería de pedir algo más asequible, ¿no? Algo más realista. O si quieren hacer investigación, oye, reúnanse entre tres para que hagan la investigación, ¿no? Bueno, ya para cerrar, ¿no? Recordar lo siguiente, ¿no? Que eh, para, para poder comprender lo que implica el GRI debemos preguntarnos, ¿no? ¿Cuánto estamos dispuestos a superar las dificultades para alcanzar una meta importante y cuánto estás dispuesto a sacrificar para hacer lo que es eso lo que te gusta, ¿no? Entonces, si deseas cultivar esta determinación para lograr estas metas más grandes, es necesario que nos exijamos más y que salgamos de la zona de confort, o simplemente también, como dicen algunos, que ampliemos la zona de confort. Entonces, la pregunta sería, ¿no? ¿Cómo podemos cultivar esta determinación y esta perseverancia en nuestra idea diaria para alcanzar nuestras metas y superar los desafíos que enfrentamos, por ejemplo? Ahora, hablando sobre ingeniería estructural, ¿no? El grid, entendiendo que según lo que dijo el ingeniero Johan, el grid se define como la combinación entre pasión y perseverancia para lograr una meta a largo plazo. eh, entonces, hay formas, ¿no? Para que este grid pueda influir en que mejoremos el desempeño de una empresa de ingeniería estructural. Por ejemplo, en el caso de una resolución de problemas complejos, ¿no? Sabemos que la ingeniería estructural a menudo implica enfrentarse a desafíos técnicos complejos. Entonces, la perseverancia del grit, por ejemplo, nos impulsa a los ingenieros, a nosotros, y a encontrar soluciones innovadoras y a no rendirnos ante sus obstáculos, ¿no? También el campo de esta ingeniería estructural está en constante evolución, lenguajes de programación, nuevos programas, nuevos métodos, nuevos cálculos. Entonces, la pasión del grit, por ejemplo, nos impulsa a nosotros a seguir aprendiendo, a seguir mejorando día a día nuestras habilidades para mantenernos vigentes, ¿no? Y ofrecer soluciones de vanguardia, diferenciarnos de los demás. Por ejemplo, los proyectos de ingeniería civil generalmente hay contratiempos inesperados, ¿no? Retrasos en la construcción, cambios de arquitectura,
o cambios de requisitos del cliente, o problemas con el presupuesto. Entonces, esto del grit nos ayuda a mantenernos enfocados y motivados para superar estos obstáculos y seguir adelante, ¿no? Y no decaer, ¿no? Y lograr el éxito del proyecto. También la pasión por el trabajo bien hecho y la seguridad de las estructuras bien construidas es fundamental, ¿no? En la ingeniería estructural, ¿no? Nuestro objetivo es tener estructuras estables, bien construidas, bien diseñadas, ¿no? Entonces, el GRID, por ejemplo, nos impulsa a nosotros a mantener altos estándares de calidad y seguridad en cada proyecto, incluso cuando enfrentamos presiones de tiempo, ¿no? Porque los tiempos cortos o recursos limitados, ¿no? Y también, por ejemplo, el BID nos ayuda o nos ayuda a, ¿no? influir en la capacidad de nuestros compañeros, nuestro grupo, de nuestros colaboradores, ¿no? Si tenemos una empresa, ¿no? Eh, Porque nos ayuda a tener, ¿cómo se llama? Y también tener unas buenas relaciones, no solamente con nuestro entorno, también con nuestros clientes, ¿no? Porque nos da perseverancia y dedicación, ¿no? A largo plazo, ¿no? Entonces, eso es importante en el GRID. Finalmente, ingeniero Johan, en agradecimiento a su exposición, quisiera otorgarle a usted este certificado como expositor, ¿no? De la charla técnica Influencia del GRID en el desempeño de una empresa de ingeniería estructural, hoy Lima, 19 de abril de 2024. Muchas gracias, ingeniero, que Dios lo bendiga y espero que nos veamos pronto. Hasta luego, gracias.